muy interesante que vamos a ver hoy, que es el futuro del reino. ¿Estás preparados? ¿Cuántas predicaciones llevamos ya de Mateo, hermanos? Sí, ya como 10, ¿verdad? Más de 10. Julio, ¿verdad? Bueno, pues esta es una más, ya faltan 3, en esta ya después faltarían 2. Y empezamos con el tema, ¿verdad? Dice, les quiero comentar que todos nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. El pasado pues ya pasó, como dice la canción, ¿verdad? Ya lo pasado, pasado, fue bueno, fue malo, pues ya pasó. Ay, perdón, es para acá, ¿verdad? Ya pasó. Ya no podemos hacer nada, ya se fue ese pasado. Cosas que hicimos en la infancia, en la adolescencia, a lo mejor nos gustaría repararlas, ¿verdad? Pero pues ya pasó. Tenemos que dejarlo en manos de Dios. Si fue algo malo, pues pedirle perdón y seguir adelante, ¿verdad? El pasado ya pasó, ya no podemos hacer nada. El presente es lo que tenemos aquí y es lo que Dios nos da, y es una responsabilidad usar el tiempo, ¿verdad?, que nos está dando, que es un recurso no renovable. Se nos va y ya no lo podemos recuperar este tiempo. Esa es una responsabilidad tuya y mía, que aprovechemos el tiempo, como dice la Biblia, ¿verdad?, porque los días son malos. Y bueno, y ese es el presente. Y el futuro es algo que todavía no sabemos qué va a acontecer mañana, o ahorita en la tarde, o en el siguiente mes, en el siguiente año. Alguien puede estar muy bien ahorita y de repente tener un problema muy fuerte, una enfermedad, y fallecer, y ya no lo vemos, ¿verdad? El futuro no sabemos qué va a traer. Y eso precisamente es lo que le llama la atención a las personas sobre el futuro, tratar de conocer. Y entonces las personas recurren a diversas fuentes para tratar de conocer el futuro. Por ejemplo, simplemente tú y yo nos levantamos, prendemos la tele para ver las noticias, para ver el pronóstico del tiempo. Si va a llover, va a ser frío, va a ser calor. Bueno, aquí en Monterrey ya vemos que hace calor, ¿verdad? Pero esa es una forma de que quisiéramos ver el futuro, ¿verdad? Hay otras personas que consultan a agoreros, los que leen cartas del tarot, las manos, del café, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Pues esa es otra forma de querer ver el futuro, ¿verdad? Y así, por el estilo. Pero hay que tener cuidado, porque el Señor también nos llama la atención en la palabra que no consultemos a agoreros ni a hechiceros, y todo aquel que se dedica a eso está fuera de la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, pues nosotros, de todas maneras, hay un pequeño canto que, como algunos podríamos haber aprendido desde chicos, ya no lo voy a cantar porque ahorita no me quedo garganta, pues se los voy a leer. Dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Esta Biblia, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Tú me dices lo que soy en el presente, ¿verdad? De quién vine y a quién voy. Y ese corito lo aprendimos mi hermana y yo en una iglesia que nos mandaban en vacaciones a unas escuelitas de verano. De ahí lo aprendimos Arely y yo, mi hermana. Pero fíjense qué sencillo y qué profundo también, ¿verdad? Ahí en la palabra de Dios vemos quiénes somos nosotros. Somos personas pecadoras. Necesitamos a Dios. Vemos de dónde venimos, quién nos formó. El mismo Señor, Él nos hizo y no nosotros mismos, dice la Biblia. ¿A dónde vamos? Y eso es también parte del tema del día de hoy. ¿A dónde vamos? O a dónde, los discípulos también querían saber eso, Señor, ¿a dónde vamos? O a dónde, o sea, ¿qué sigue, verdad? En otras palabras. Vemos nosotros un versículo muy hermoso en 2 de Pedro 1:19, que dice:
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, pues, esa es la palabra que tenemos nosotros. Vamos a orar para poner en manos este mensaje, en manos de Dios. Pues, Señor, santificado sea tu nombre, Señor, que se haga tu voluntad en esta hora. Te suplicamos que a través de tus grandes misericordias, Señor, y a pesar de lo defectuosos que somos y pecadores, pues nos permitas como hijos tuyos, Señor, arrepentidos, regocijarnos en tu palabra, aprender de ella y saber, Señor, lo que quieres, lo que tú tienes para nosotros y lo que tenemos que hacer en la espera de tu segunda venida, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en esta hora. Clamamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya en las predicaciones pasadas hemos visto todo esto de Mateo, y Mateo nos muestra al Señor ¿cómo nos lo muestra Mateo? Como hijo de Dios, como hijo de hombre, como siervo, o ¿cómo nos lo muestra, Víctor? ¿No ves qué curva? O como rey y Mesías. Sí, bueno, nos comentaste cuando empezamos el estudio de Mateo, ¿verdad? De que Mateo escribe a los judíos, ¿verdad? Diciéndoles que el Cristo, ¿verdad?, es el Mesías prometido, que Jesús, que se presentaba, era el Mesías prometido, ¿verdad? Así es. Entonces, para los judíos es el Mesías prometido, es el Rey, ¿verdad? Y para nosotros es el Mesías, es el Rey y es el Salvador. Gracias, Señor. Sí, muchas gracias. Exactamente, pues sí, Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el siervo sufriente, y aquí en Mateo, Él es el Rey y Mesías, ¿verdad? Como nos dicen también nuestro hermano Víctor. Y bueno, si es el Rey y Mesías, entonces se esperaba que tuviera Él un reino. Y todos los profetas de la antigüedad habían profetizado, o muchos profetas habían hablado sobre este Mesías que iba a tener también un reino. ¿Sí? Y entonces los discípulos, ese pensamiento judío de aquel entonces, si leemos escritos judíos de aquel entonces, tenían ese pensamiento de que ya va a venir, y en los tiempos de Jesús, ya va a venir el Mesías, ya va a venir. Ya todo se está dando como que va a venir y va a restaurar este Israel, nos va a sacar de la esclavitud de Roma, ¿verdad? Eso es lo que ellos más o menos tenían en su mente. Y los discípulos, aunque dicen en la escritura que eran hombres del vulgo, pero también ellos habían ido a la sinagoga, también habían ido a la escuelita dominical, ¿verdad? Entonces ellos también sabían este concepto. Pero resulta ser de que, ¿qué sucedió con el Señor, con este Rey Mesías? Fue rechazado por su pueblo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, en todas partes donde anduvo, sí, recibieron sus bendiciones, sanación, como decía en la predicación pasada nuestro hermano Eugenio, ¿verdad? El cojo, el ciego, sí querían esos beneficios. Ahorita leíamos que querían el pan, ¿verdad? Pero a la hora de la hora, al momento de reconocerlo, no querían, se les hacía muy duras sus enseñanzas, muchas veces. Entonces, los mismos discípulos estaban escuchando ya en la última parte del ministerio, porque esto es la última semana de lo que vamos a hablar, cuando antes de que va a morir Cristo. Ellos estaban escuchando que iba a morir y que iba a resucitar, y como que no lo entendían, y ellos estaban con la pregunta, ¿y qué va a ser del reino? ¿Sí? Como parece como, para que lo entendamos también, ¿verdad? Antes había un anuncio, ¿verdad?, que le iban a dar a un niño un rancho, y luego él estaba viendo el rancho y luego decía, ¿y la Cheyenne, papá? O sea, también quería la camioneta, ¿verdad? Bueno, los discípulos así estaban,
oye Señor, bueno sí, pues ya vemos que has predicado, vas a morir y todo, pero ¿y el reino? Esa era la duda de sus mentes. Discutir con las máximas autoridades en el templo y salirse del templo, como que no era la ruta a seguir de un rey, de un Mesías. Entonces los discípulos, en un intento de aterrizar, entre comillas, a su maestro, como nosotros a veces, los que estén más jóvenes, a veces queremos aterrizar a los padres. No, papá, es que mira, tú no sabes, es que es así. Y los que estamos más somos nosotros. Ellos nos tienen que aterrizar a nosotros, no nosotros a los padres, ¿verdad? Así los discípulos querían, entre comillas, aterrizar a su maestro, y en un intento por aterrizarlo, demuestran la majestuosidad del templo. Ya nos estamos yendo, pero antes de que nos vayamos, Señor, mira el templo. Y oh sorpresa, ¿cuál fue la contestación del Señor con ellos? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no será derribada. Un balde de agua fría para los discípulos. Hubo un gran silencio y ellos no podían entender esto. Menos, si no va a haber templo, pues menos va a haber reino, ¿verdad? Se fueron cruzando el valle de Cedrón hacia el monte de los Olivos, ese valle del no retorno, ese valle de la muerte de Simeí, que marcó la muerte de Simeí con Salomón. Si recordamos, Salomón le había dicho a Simeí, habían quedado de que no podía salir de Jerusalén, y sin embargo Simeí, en un apuro que sus siervos se le escaparon, él quiso alcanzarlos y salió por ese valle, ¿verdad? Entonces eso marcó la muerte de Simeí. Ese es un valle de no retorno. Judas Iscariote también cruzó ese valle cuando fue por sus secuaces para ir a traicionar a su maestro. El rey David cruzó ese valle cuando su hijo Absalón lo andaba persiguiendo. Ese valle de no retorno es el que estaba cruzando nuestro Señor Jesucristo hacia el monte de los Olivos, puesto que esa ciudad de Jerusalén y ese pueblo y ese templo no conocieron el tiempo de su visitación. Y efectivamente, 40 años más tarde, se cumplieron las palabras del Señor. El imperio romano, el ejército romano vino y destruyeron ese templo. Un templo muy hermoso, que era de una arquitectura inigualable, unas piedras enormes de metros que nadie se imaginaría que iban a poder tumbar y romper. Fue tumbado ese templo, fue destruido. Y entonces, ya estando en el monte de los Olivos, los discípulos todavía estaban conmocionados con la respuesta y le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Entonces le hacen una triple pregunta. Y no sé ustedes, pero parece que cuando nos hacen una pregunta triple, como que habla que la persona está desesperada, ¿verdad? Oye, espérame, barajémela más despacio. Primero dame una pregunta, una, y luego te la contesto y luego la otra, ¿verdad? Al Señor le soltaban las tres de una vez. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor Jesús les contesta esta pregunta. De hecho, esta contestación es la respuesta más larga que Jesucristo da a una pregunta, pero curiosamente la contesta en sentido inverso. Primero les responde cuándo va a ser el fin del siglo, luego les dice lo de la señal de su venida, y luego les contesta lo de cuándo serán estas cosas. Entonces vamos a ver en ese orden esas contestaciones. Abran sus Biblias en Mateo 24 y 25. Bueno, 24 primero, por favor. Y vamos a leer
a leer Mateo 24, algunos versículos iniciales, desde el 4 hasta el 14, y para que lo sigan con su vista. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y después sigue diciendo en los siguientes versículos, hasta el versículo 26, ¿verdad?, que habla de una huida de Jerusalén, que se vayan a los montes. Habla de las que estén embarazadas, lo difícil que va a ser, y habla de que no hagan caso cuando digan que aquí está el Cristo, o está por allá, ¿verdad?, o en el desierto, o en otras partes. No salgáis, dice, no lo creáis. Y ahí, esa es una respuesta que el Señor da a las señales del fin del siglo. Y si nos fijamos, en los primeros versículos dice que es principio de dolores. En otros versículos hablan de los dolores de parto también, ¿verdad, Pablo? Y muchos escritores antiguos hablaban del Mesías, de los dolores de parto del Mesías. Bueno, estos dolores de parto van a ser para la humanidad. ¿Y cómo son los dolores de parto? Pues nadie nos puede decir aquí, más que las mujeres que han tenido sus hijos, sus bebés, ¿verdad? Muy fuertes, ya nos dijeron por allá. Pero ¿cómo son, hermana? Les dan en todo el embarazo, los 9 meses, todo el tiempo están con los dolores, o es hasta el final, ¿verdad? Hasta el final, el último día, o empiezan unos días antes. Un día antes empiezan y van ocurriendo, van creciendo en frecuencia y en intensidad, ¿sí?, hasta que ya son muy fuertes, y muchas veces, a veces se rompe la placenta, ¿verdad? Digo, se rompe la membrana que envuelve al bebé, sale líquido y córrele para urgencias porque ya es necesario que te vayas, ¿verdad? A veces no pasa eso, pero bueno. Entonces, esos son los dolores de parto. Los hombres, con cualquier dolor, ya estamos muriéndonos, ¿verdad? Y las mujeres son más aguantadoras, pero estos dolores, el Señor describió aquí 6, y vamos a hablar. El primero es el engaño por parte de los falsos cristos. Y siempre ha habido falsos cristos. En la misma palabra de Dios mencionan que lo dejaron, ¿verdad? Porque hubo algunos que se levantaron y no prosperaron, porque no era un movimiento de Dios, ¿verdad? Y bueno, después de los tiempos de los apóstoles siguieron habiendo falsos cristos hasta la actualidad. Yo he escuchado, y por los medios de comunicación he visto gente que dice: yo soy el Cristo viviente, ¿verdad? Síguenme. No voy a decir nombres ahorita, no tiene caso, pero sí hay falsos cristos, y en esos tiempos que está describiendo el Señor, que son las señales de los últimos tiempos, del fin del siglo, van a haber esos engaños por esos falsos cristos. Número 2, dolor de parto. Número 2, contiendas y guerras. Nada menos, o sea, esto va a ser intensificado y sin paralelo entre las naciones. Por ejemplo, puede haber guerras raciales, o guerras étnicas,
¿sí? Como por ejemplo en África ha habido matanzas de personas de color, guerras culturales, y esto pues ya lo hemos visto, ¿verdad? En muchas partes, nada menos ahorita, con que una mujer política pise un país que a otro país no le gustaba, pues eso puede detonar una guerra mundial, una catástrofe nuclear, solamente por una cuestión que no le gustó a otro presidente autoritativo, ¿verdad? Vemos estas contiendas y ya las hemos visto. El siglo pasado se caracterizó por grandes guerras y bueno, en el tiempo del fin del mundo se van a ver mucho estos dolores de parto, las guerras, la devastación del mundo a través de las pestes, de las hambres y de los terremotos. Ahorita tenemos, por ejemplo, desde los 70s, 80s empezó el SIDA, el VIH, las hepatitis contagiosas, las B y la C, la influenza, el COVID, la viruela del mono. Todas esas son enfermedades que son pestes, ¿verdad? Y en otros siglos ha habido otras, como la fiebre bubónica, la aviar que me comentabas, la fiebre española, ¿no? La gripe española, ¿verdad? Más bien. Entonces, estos no son cosas que están fuera de lo que el Señor está marcando, ¿verdad? Y va a haber también mucha devastación en los mares, va a disminuir la vida en los mares, las cosechas van a ser devastadas, ya por el calor, por el cambio climático que estamos teniendo, las mareas serán afectadas, el agua será contaminada. Todo esto, al momento actual, ya empezamos a ver algunas cosas de esto, o ya las hemos empezado a ver, y va a llegar al grado hasta que las personas, los hombres, buscarán la muerte. En el último año me ha tocado escuchar como 2 o 3 pacientes que me han dicho que ya quieren morir, y sin estar tan graves, ¿verdad? Pero dicen, no, ya me quisiera morir yo. Y nunca, ya tengo varios años trabajando, ¿verdad? Y hasta ahora he estado escuchando esto, ¿verdad? Buscarán la muerte, pero no la hallarán. Entonces, llevamos 3 dolores de parto, que es los falsos cristos, el segundo, las guerras, el tercero, la devastación por las pestes, hambres y terremotos. El cuarto es la entrega de creyentes a la tribulación. Esto también ya ha sucedido en varios siglos, desde el primer siglo, ¿verdad? Y últimamente también en China, en países como Rusia, China, o países predominantemente islámicos, son entregados los cristianos a la tribulación. O simplemente en nuestro país, o en todo por no decir todo el continente americano, las ideologías que están ahorita agarrando mucho poder, anticristianas, ¿verdad? Todo esto va a hacer que llegará un tiempo en que, y ya está llegando, que el cristiano va a estar mal, porque no está de acuerdo con esas ideologías, y va a llegar a ser acusado y hasta ir a la cárcel, ¿no? o cosas mayores. Entonces, llevamos se están cumpliendo, al menos por el momento, estas cosas, ¿verdad? Número 5, deserción de falsos creyentes. El costo de ser cristiano será demasiado alto. El engaño será demasiado convincente. Y el pecado demasiado atractivo. Vamos a explicar ahorita eso, ¿no? Tan pronto empiezan las críticas y conflictos, los falsos creyentes se empiezan a tropezar y pues desertan, ¿verdad? Pero el verdadero creyente es aquel que sufre como Cristo padeció. Ese creyente puede vacilar, puede fallar a lo mejor o desobedecer, pero nunca va a rechazar al Señor. Y esto no es, como decíamos hace ratito, no es por la misma fuerza de uno,
sino porque el Espíritu Santo es el que está sustentando esa gracia en el creyente. Entonces, el costo será demasiado alto, el engaño demasiado convincente. Va a haber personas que enseñan muy persuasivamente, tienen una capacidad de hablar, de persuasión, de una elocuencia muy grande, y van a hablar de doctrinas que parecieran verdaderas y divinas, y finalmente no son verdaderas ni divinas, sino que por el contrario son falsas y son hasta satánicas a veces. Y aunado a esto va a haber un sistema religioso mundial que va a estar por varios medios tratando de alejar a las personas del verdadero evangelio. Ya el verdadero evangelio, muchas personas se van a enfriar y va a ser más atractivo el pecado que el evangelio. Se va a enfriar el amor por la justicia, por la verdad, por las cosas de Dios, ¿sí? Y cada vez la maldad se va a multiplicar. No se va a sumar, se va a multiplicar, porque sumar es 2 más 2 son 4, ¿verdad? Y 4 más 2 son 6, y 6 más 2 son 8. Y multiplicar es 2 por 2, a veces no nos equivocamos en esto tan básico, ¿verdad? 2 por 2 son 4, y 4 por 4 son 16, y vámonos, y se va multiplicando exponencialmente. Eso es lo que está hablando la palabra del Señor. El pecado se multiplicará, y cada vez va a ser más agresivo y más descarado. Nada menos en nuestra ciudad nos da tanto dolor, tanta pena ver lo que está pasando, con tanta agresividad, tanta violencia, muertes, secuestros, ¿verdad?, en nuestro país. Y bueno, pues estamos viendo que está pasando eso. Las personas ya no van a ocultar sus pecados, van a hacer alarde de ellos. Y bueno, también hemos visto eso, ¿verdad? A veces puede ser por las redes sociales o por otras partes, donde sea. Ya la persona va a hacer alarde como si fuera algo bueno hacer lo malo, ¿verdad? Y por último, el último dolor de parto es la predicación del evangelio en todo el mundo. Aunque esto no es negativo, es algo positivo, pero es una marca también de que no pensemos de que porque hay problemas y tribulaciones se va a dejar de hablar del evangelio. No, el Señor ha dicho que va a seguir esta predicación, e incluso hasta por los ángeles está escrito, ¿verdad?, en Apocalipsis, se lo voy a leer, 14, 6 al 7, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Cuando se haga esta predicación, ¿qué dice el versículo 14 de Mateo 24? Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, pues todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que hemos mencionado, los 6 dolores de parto, que espero que nos lo hayamos aprendido. El primero, a ver si nos lo aprendimos: falsos cristos, en primero, ¿verdad? Segundo, guerras. Tercero, devastación por hambres, pestes, terremotos, devastación, ¿verdad? Cuarto, engaños, entrega de la tribulación de los creyentes. Quinto, desertación de los falsos creyentes. Y sexto, la predicación del evangelio. Bueno, son los 6 dolores de parto que tenemos. Bueno, todo esto que está mencionado en Mateo 24, 25 va a ser único, ¿sí?, para los tiempos finales. Va a ser único en detalle, en secuencia, en escala y en extensión. Y estamos hablando aquí de que el mismo Señor Jesucristo lo llama la gran tribulación. Fíjense en el versículo 21, dice, de ese mismo capítulo, Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto que estamos hablando de la gran tribulación, pues creemos nosotros que no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Aunque vamos para allá. Pero como creyentes a lo mejor pensamos que no hemos llegado a ese punto, sobre todo por lo que estamos diciendo, que va a ser algo muy específico, en detalle, en secuencia, en extensión, en escala, en magnitud, con esas señales también en los cielos que va a haber, que ahorita los vamos a ver. Pero sí necesitamos saber que va a suceder eso. El Señor nos lo dejó escrito. Esas son las señales del fin del siglo, o el fin del mundo, como tiene varios nombres, ¿verdad? El día del Señor, ¿verdad? Luego viene señales de la venida, de su venida. ¿En dónde viene eso? En Mateo 24, 27 al 31, se los contesta el Señor. Dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, aquí está sobre la venida del Señor Jesucristo, que va a ser algo visible, algo como un relámpago, que a veces vemos tormentas de relámpagos, ¿verdad? Y se ve un relámpago desde el oriente hasta el occidente, todo el firmamento se va a ver la venida del Señor Jesús, y va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, de esto que acabamos de leer. Y con estos grandes y dramáticos disturbios físicos en el cielo, que yo he escuchado personas que dicen: no, hombre, ¿cuándo se va a acabar el mundo? No, hombre, si hay mundo para mucho tiempo. Y pensamos que todo es muy estable, y sí, porque el Señor Jesucristo, y con su poder, ¿verdad?, Él mantiene todo en un orden tan excepcional, el universo. La luna girando alrededor de la Tierra, el Sol girando, la Tierra girando alrededor del Sol, y todo está bajo su control. Pero imagínense que el Señor quiera en algún momento dado alterar algo de eso, y que lo puede hacer, ¿verdad? Va a haber se va a poder presentar estos signos tan dramáticos, ¿verdad?, que se nos hacen a lo mejor difíciles de que pasen, pero que el Señor tiene poder para que sucedan. ¿Y qué va a pasar? Que los ángeles, bueno, va a haber una gran señal en los cielos. Esta gran señal, muchos creyentes de los primeros siglos hablaron de ella. Algunos pensaban que sería como una cruz en llamas apareciendo en los cielos, y otra dice, como dice la señal del Hijo del Hombre, otros piensan que es el mismo Señor Jesucristo viniendo en el cielo, ¿verdad? Y va a haber un gran lamento. ¿Por qué? Porque todas las personas que no se arrepintieron es cuando van a lamentarse, como en los tiempos de Noé, que todos hacían lo que bien les parecía y nadie creyó que iba a llover. Así es lo que está pasando. Y eso es factible, porque si ahorita hablamos con alguien no creyente de la segunda venida de Cristo, no va a creer. Puede ser que no lo vaya a creer, ¿verdad? No sabemos, pero puede ser que no lo crea. Entonces, no sé si les ha pasado que están viendo un partido de fútbol, a los que les gusta, y meten gol y ¡gol! En todas las casas se oye el gol. O cuando se va la luz, ¡ah! Sí. Y oyes en todas las casas, ¿verdad? ¿Y cuando se va el agua? El agua, pues está callado, pues. No se nota tanto. Bueno, así como esos lamentos o esos gritos de alegría o de sorpresa, puede ser ese lamento tan profundo que va a haber cuando venga el Hijo de Dios. ¡Ay, por qué no me arrepentí! ¿Verdad? Pero general, ¿verdad? Y viene la tercera pregunta, la tercera respuesta, perdón, a esto, ¿verdad?, que es: ¿cuándo serán estas cosas? Y aquí el Señor contesta directamente en Mateo 24:36, dice:
pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y el Señor Jesucristo tenía su naturaleza humana y divina, y para nosotros a veces es, si para los grandes teólogos es difícil comprenderlo, pues para nosotros más. El Señor podía decir que iba a hacer esto, pero no, solamente su Padre, ¿verdad?, tenía la hora exacta cuando iba a hacer esto, cuando va a hacer esto. Y lo sorprendente también es que más adelante también dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hace como más de 20 años estuve en una predicación de este tema y yo tenía esta duda, ¿verdad? ¿Por qué si el Señor Jesucristo dijo no pasará esta generación y ya han pasado 2000 años y no ha acontecido? Pero me dio miedo preguntarle al predicador, ni siquiera después de la predicación, ¿verdad? Y hasta ahorita, y bueno, hasta antes de preparar este tema no había tenido el cuidado de seguir investigando esta duda que tenía. Y aquí les dejo una enseñanza, hermanos. Si tienen algunas dudas, háganoslas saber. A lo mejor no las vamos a conocer, o algunas sí, y pues sales de la duda, ¿verdad? Y otras pues podemos investigar, pero no nos quedemos 20 años con las dudas, como me pasó a mí, ¿verdad? Por miedo al pastor o al predicador, me va a regañar. No. Estamos abiertos a esas dudas, ¿verdad? Y a esas preguntas. Y bueno, pues una de las explicaciones de esta frase y de que no pasará esta generación es de que el Señor Jesús está hablando proféticamente y es como si estuviera viendo a esa última generación y les está diciendo estas cosas y dicen, esta generación no va a pasar, como muchos profetas hablaban en la antigüedad proféticamente y como si estuvieran ya hablando con los que les va a pasar, pero no están en ese tiempo, ¿verdad? Esa puede ser una explicación de esta frase. Y la otra es de que cuando dice no pasará esta generación se refiere al pueblo judío, de que no iban a terminar ese pueblo, ¿verdad? A pesar de que venían las tribulaciones y que mataron 1 millón de judíos en el año 70, pero milagrosamente y por la obra de Dios el pueblo judío sigue vivo hasta ahorita, ¿verdad? Y ya regresaron a su país. Se concretó ahí todo eso en el 67, ¿verdad? Que llegaron al muro ahí los soldados israelíes. Entonces, hay algunas explicaciones para esta frase, pero claro que también hay personas ateas o que son muy críticos de la Biblia que se toman de ahí para desmentir lo que el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos unas explicaciones para eso. El Señor está hablando proféticamente, o puede ser que se refería al pueblo de Israel como raza. Bueno, pues una vez contestada esta triple pregunta que le hicieron al Señor respecto al futuro, bueno, hay una tercera explicación de esto que estamos hablando, que al final del sermón les voy a decir. Una vez contestada esta triple pregunta, ¿qué les manda a sus discípulos hacer? Porque esto les está contestando de que sí va a venir Él, ¿verdad? Como Rey y Mesías en su trono. Hay un versículo donde les menciona eso. Pero ¿qué les manda una vez contestada esta pregunta? Vamos a ver el versículo 24-44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados. Y ese es el tema de la predicación también, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y bueno, eso les dijo a sus discípulos, estén preparados. ¿Cómo se está preparado? Juntando comida enlatada, comprando botellas de agua al por mayor, o haciendo un búnker donde nos podamos meter ahí, o a qué se refiere. Bueno, principalmente el mensaje iba para los discípulos, ¿verdad? Estén preparados, y les da una historia en el versículo 45 al 51 de un siervo
que es fiel, y otro que cuando se va y su señor no vuelve, empieza a golpear a todos sus consiervos. Bueno, aquí habla el Señor en el versículo 45 y 46 de ser fieles y prudentes. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ser fieles y prudentes, como ese siervo que se le encargó esa casa, y en lo que su Señor va y viene, ese viaje largo, el Señor, como el que ha hecho, como se equipara con la venida del Señor, ¿verdad? Ellos tendrían responsabilidades, los apóstoles tendrían responsabilidades. Ese era el reino del Señor, también, ¿verdad? Predicar la palabra, cuidar de los enfermos, cuidar de las viudas, cuidar de los huérfanos, predicar en otros países, en otras áreas donde no había llegado el Evangelio, predicar a los mismos judíos, como el apóstol Pablo decía, que se quisiera arrancar los ojos, ¿verdad? Entonces, ellos iban a tener esas responsabilidades en la casa del Señor, y gracias a Dios por esos siervos que sí fueron fieles, porque llevaron ese evangelio de generación en generación hasta que nos llegó a nosotros en estos tiempos. Y aquí estamos. Si no hubieran sido ellos fieles, no nos hubiera llegado el evangelio, ¿verdad? Entonces, ellos fueron fieles y prudentes. Recordemos, hermanos, estas palabras: fieles y prudentes. Vamos a prepararnos nosotros también siendo fieles en el servicio del Señor. Esa es la manera, no comprando agua y lo que dijimos ahorita. Más bien es ser fieles en el servicio del Señor y ser prudentes. ¿Qué es la prudencia? Según la Real Academia Española, vienen investigué varios significados, que es templanza, cautela, moderación, sensatez. Número 2, buen juicio. Tengamos buen juicio. Cuando estemos en un problema, ¿verdad?, no hagamos el fuego mayor. Buen juicio, serenidad, templanza, cuidado. Cautela es cuidado, ¿verdad? Cuidado cómo nos manejamos en nuestras casas, en nuestros trabajos. Implica ser sinceros también con nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Porque eso es la tercera definición, dice la RAE, fíjense, dice, tercera definición: en el cristianismo es una de las 4 virtudes cardinales, la prudencia, que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y malo, para seguirlo o huir de ello. Seguirlo si es bueno, ¿verdad? Y huir, si es malo, huir de ello. No, que pasa a veces al revés, que cuando es bueno huyes de ello, y cuando es malo vas tras ello, ¿verdad? No hagamos eso. En el siguiente capítulo 25, el Señor ahonda en el tema de estar preparados, relatando 2 parábolas. Una es la de las 10 vírgenes que están esperando al esposo. Estas vírgenes son las damas de compañía. Curiosamente, en esa parábola no se menciona la novia, pero pues ahí también estaba, ¿verdad? Y aparte están las 10 vírgenes, que son las damas de compañía. Y esas damas de compañía tenían que estar listas, porque en el judaísmo de aquel entonces, y a lo mejor también ahorita todos los que siguen ortodoxos, ¿verdad?, había 3 fases para el compromiso entre hombre y mujer. El primero era: los padres hacían el arreglo para que el padre para que el hijo y la hija del otro se comprometieran. Después venía lo que es el compromiso legal, pero después el novio se tenía que ir a trabajar, a buscar un trabajo para construir la casa y todo, y después venía, y ahora sí, por la novia, cuando ya tenía todo listo, ¿verdad? Esa sería la tercera etapa, cuando ya viene por la novia, y es la que viene en esta parábola. Y en eso tenían que estar bien listos, porque las damas de compañía generalmente, no sé por qué razón, a lo mejor por el calor, venían en la noche. Y aquí dice a medianoche. Pues a medianoche es cuando más sueño a veces nos da, en la madrugada. Y ellas tenían que estar despiertas, ¿verdad?, de que iba a venir, y con esas antorchas que a lo mejor eran como unos palos con trapos,
y tenían que tener aceite, porque si prendes el trapo pues se quema y ya no sirve, ¿verdad? Entonces 5 de ellas sí tenían aceite y 5 de ellas no. Tenían su antorcha, según ellas estaban preparadas, pero no tenían aceite. No, hombre, a ver qué pasa, han de haber dicho, ¿verdad? Ahí nos prestan total, hombre, para lo que va a durar. Menospreciaron ese hecho. Se nota que no le dieron importancia a ese hecho de las bodas, ¿verdad? Cuando llega el novio, ellas se apuran todas, se apuran y denos aceite ustedes que tienen. No, pues sí, pero pues no, porque y luego nos va a faltar. Vayan mejor ustedes a conseguir, y en lo que fueron y consiguieron, pues ya no fue el tiempo para estar listas, ¿verdad? Tenían que estar esperando. Esa parábola habla de esperar con anticipación a lo que iba a venir. Nosotros como creyentes tenemos que esperar con anticipación a la venida del Señor. Siempre esperar, ¿verdad? Y la siguiente parábola que habla de 3 siervos a los que les dejaron unos talentos, unos talentos. A uno le dejaron 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y el que le dejaron 5 y 2 lo hicieron rendir al doble, y al que le dejaron 1 no trabajó, fue malo, fue negligente y lo escondió. Y todavía cuando vino el amo, todavía le echó, dijo, no, es que tú eres bien estricto y quieres cosechar donde no sembraste, y tú esto y tú lo otro. Todavía acusó al amo, ¿verdad? Después de que no trabajó. Entonces, aquí en estas 2 parábolas tenemos un balance. Una es esperar en anticipación, pero también es esperar trabajando, ¿verdad? Y hay que tener un balance, porque si es nomás esperar, y como un señor que vendió todo y todo su negocio, dijo, no, porque ya viene Cristo y ya vendo todo, y luego resulta que no vino y se quedó sin nada, y después se desanimó y dejó de creer en el Señor. Entonces, ese no fue un balance. Sí, que esperó, pero no trabajó, no siguió trabajando, ¿verdad? Ahora, también podemos estar en un activismo en la iglesia, haciendo muchas cosas, pero no descansar en la gracia de Dios. Entonces se requiere un balance en las 2. Preparación manifestada en espera, preparación manifestada en trabajo. Es un equilibrio mientras se vive en preparación para su venida a través del servicio fiel. Y bueno, en los últimos versículos de Mateo 25, en relación al futuro del reino, les deja el Señor muy claro que Él va a volver en gloria, ¿sí? Con todos los ángeles con Él, y se sentará en su trono y reunirá todas las naciones delante de Él para ser juzgadas. Son los últimos versículos del capítulo 25. Donde habla del juicio, versículos 31 en adelante, hasta 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, aquí ya les está diciendo, ¿verdad?, que sí va a venir, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Bueno, ahí deja muy claro que Él va a volver y lo va a cumplir, ¿verdad? Él va a volver ahora en juicio como rey. Ya los que no obedecieron más bien, los que no obedecieron a creer en Él, pues van a ir al castigo eterno, y los justos irán a la vida eterna. Esto corresponde al juicio de las naciones, que será ya al final de los 7 años de la tribulación y el inicio del reino milenial. Entonces, hermanos, concluyendo ya, ¿qué conclusiones podemos sacar del mensaje? 1. El reino de Dios se acercó cuando Jesucristo vino. Se acercó a la humanidad pecadora cuando Jesucristo vino hace 2000 años. Lo que mencionamos ahorita, ¿verdad? Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí se acercó el reino de Dios, cuando vino como rey y siervo. Luego,
Segunda conclusión, son 5 conclusiones. Segunda, con su muerte y resurrección y ascensión, Cristo, ahora que ya está de cabeza de la iglesia en los cielos, pero en la tierra se hace presente su reino a través de los cristianos. El reino de Dios ahorita también está aquí en la tierra. Y tú y yo, todos los que hemos creído en Cristo, somos parte de ese reino. Pero el reino futuro de Cristo también, en ese reino está implícito que Él va a regresar como Rey glorioso a la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Dice muy claro, no os turbéis. Primero, ¿qué no tenemos que hacer? No turbarnos, no ser negligentes. Conclusión número 5, debemos estar preparados en anticipación, esperándolo, pero también trabajando en el servicio fiel a Él y a su iglesia. Los profetas no pudieron ver, bueno, algunas descripciones del Mesías eran de sufriente, siervo sufriente, y otras de rey. Como ya les he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? ¿Qué nos gusta más, sufrir o gobernar, reinar? Entonces se fueron más por ese lado. No, nuestro Mesías va a ser rey, nos va a librar de Roma y todo, y no quisieron ver el aspecto sufriente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese ya pasó, pero ahora viene el aspecto del Mesías rey. En esos 2000 años, y lo que más se vaya a juntar, ¿verdad?, del Mesías sufriente y el Mesías reinante, ellos, los profetas del Antiguo Testamento, no alcanzaron a ver esa etapa de la iglesia, que somos tú y yo, que somos nosotros. Fue algo escondido desde los tiempos antiguos para sus ojos. Nosotros tenemos esa bendición de estar en eso que estuvo escondido para ellos. Ahora nos toca a nosotros ese paquete, esa responsabilidad. ¿Sí? Y ellos fueron desarraigados de la rama fue cortada y fuimos injertados. Pero si Dios no tuvo misericordia de ellos, de que los cortó, ¿cuánto más nosotros que estamos injertados tenemos esa responsabilidad de apreciar el Evangelio, de apreciar las cosas de Dios, de apreciar el servicio que se hace por Dios? Entonces, lo sorprendente no es de que el Señor vaya a venir en forma de juez y de rey, sino que vino antes en forma de siervo para salvar a la humanidad. Eso es lo sorprendente. Y hermanos, pues yo les invito a que no crucemos, ¿verdad?, ese valle de no retorno hacia fuera de Jerusalén, sino hacia adentro, o sea, en dirección hacia Dios, que nos acerquemos a Él en esas consideraciones de la segunda venida de Cristo. Y pues no sé si tengan también alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. ¿Sí, hermano? Sí, algunos sugieren que antes de que venga Cristo ya se está cumpliendo, que se está predicando el evangelio en todo el mundo y que ya va a venir. Entonces unos ubican en el tiempo de la revelación, otros ubican en este tiempo. ¿Cómo lo ves? ¿Es en este tiempo o es para el tiempo de la revelación? Bueno, precisamente qué bueno que hace esa pregunta, porque me recordó que me faltaba decir algo, ¿verdad? De los 3 aspectos que dijimos, que dice no pasará esta generación antes de que sucedan esas cosas. Gracias a Dios me tocó leer unos escritos de un hermano de R.C. Sproul, que lo conocen, ¿verdad? Y él habla de que en los primeros siglos hubo muchos eventos que también se relacionan con lo que el Señor Jesucristo dice aquí, de las persecuciones, con los 6 dolores de parto que dijimos, ¿verdad? Pero por ejemplo, en aquel entonces todavía no se predicaba el Evangelio a todo el mundo. Ese no se había cumplido. Por ejemplo, vamos a ver, aquí Mateo habla de la abominación desoladora que se va a poner en el templo, y eso pasó 2 siglos antes, porque Daniel ya había hablado de ello, ¿verdad? Y pasó 2 siglos antes de que Cristo viniera, con un gobernante que se llamó Antíoco Epífanes,
que hizo sacrificar un cerdo en el templo. Y fue cuando los judíos se rasgaron las vestiduras y vámonos en contra, se rebelaban en contra de ese gobierno griego que habían puesto a ese Antíoco Epífanes a gobernarlos por lo que hizo tan sacrílego de meter un cerdo al templo de los judíos, ¿verdad? Bueno, cuando Cristo vino y mencionó nuevamente lo de la abominación desoladora, hay algunos escritos históricos que dicen que Calígula, un gobernante romano, mandó una orden de que se pusiera una estatua de él en el templo, pero gracias a Dios no se cumplió porque murió. Las personas en su maldad a veces se autoconsumen, ¿verdad? Entonces esta persona, Calígula, se autoconsumió y no alcanzó a concretar ese plan de meter su estatua al templo. Pero una posición es de que también los estandartes de los romanos con las águilas, todo eso ya era sacrílego que anduvieran en el templo, metiendo esas imágenes, ¿verdad? Entonces esa podía ser una. La otra es de que dicen que hubo un sitio de Jerusalén, porque dice que cuando vean las águilas volando, ahí está el muerto, ¿verdad? Los estandartes de los romanos eran águilas, y fueron quienes sitiaron a Jerusalén. En aquel tiempo, en el año 40, entre el año 41 y 50, también hubo algunas hambres, algunas pestes, de acuerdo a algunos historiadores. Y así, ¿verdad? Entonces, este hermano de R.C. Sproul da a entender de que como que todas estas señales que estamos viendo en Mateo se vieron en el primer siglo. Sin embargo, pues como quiera, me quedé un poco incómodo con el hermano de R.C. Sproul porque dice, son los últimos tiempos y el libro no te contesta la pregunta, ¿verdad? Pero qué bueno que no te la contesta, porque aquel que te la conteste, pues no te va a estar mintiendo, ¿verdad? Entonces, ya se cumplieron algunas cosas en el primer siglo. Los cristianos fueron perseguidos, que vimos ahorita que iban a ser perseguidos, fueron perseguidos, hasta los hicieron antorchas, Nerón. Hubo falsos creyentes también, hubo muchas cosas que ya acontecieron. Entonces, la otra opción es de que las profecías también, como hemos visto, ¿verdad?, tienen un cumplimiento primario y secundario. Algunas cosas a lo mejor sí se cumplieron en aquel entonces y otras faltan por cumplirse. Y luego vienen todas las cosas de escatología, de las cuales no soy experto, pero también está lo que es la pre-tribulacionistas y post-tribulacionistas, quienes dicen que la segunda venida, los pre-tribulacionistas hablan en relación al rapto, ¿verdad?, al arrebatamiento. El Señor viene por los creyentes, se los lleva, y luego vienen todas estas cosas tan fuertes que estamos leyendo, ya en mucha intensidad. Bueno, los primeros 3 años y medio son paz, ¿verdad? Y después los otros 3 años y medio es lo más fuerte que encajaría con lo que leímos. Y eso es lo que los pretribulacionistas, que nosotros que estamos en esa posición, tengo entendido, ¿verdad?, pensamos que vamos a irnos en el arrebatamiento y después viene la tribulación. Los post-tribulacionistas piensan que no, que vamos a vivir en la tribulación, vamos a vivir estas cosas también los creyentes, ¿verdad? Y luego ya viene el arrebatamiento, pero pues viene el arrebatamiento, pero inmediatamente venimos otra vez a la tierra con Cristo a reinar. Son otra posición teológica, ¿verdad?, que a lo mejor no es la que tomamos en cuenta nosotros en este grupo, ¿verdad? No sé, hermano, sí, más o menos le contesté la pregunta. Lo que te digo es que algunas cosas se cumplen en parte. En parte, sí. Quedan todavía por cumplirse. Sí. Por ejemplo, la reconstrucción del templo judío. Ah, sí. Uno dice que no es literal, que se reconstruye de manera muy. Y también porque... Sí creemos que es literal. Sí. Y también porque dice, no pasará esta generación. Para los judíos, una generación eran 40 años. Entonces, del año 33 al 70, fueron cuando pasaron esos acontecimientos que les digo, que hasta
¿cómo se llama? Josefo, el historiador menciona que, dice, no me lo van a creer, algo así pone ahí, pero lo voy a comentar como quiera. Antes de la destrucción del templo se oyó como un tumulto en el templo de voces y luego como mucho ruido, como si fuera el mar, y luego vámonos de aquí, unas voces que decían vámonos de aquí, y después se vieron unos carruajes en el cielo, ¿verdad? Y después ya fue cuando fue la destrucción del templo, pero bueno, eso lo describe Josefo y lo describe así como muy no tan muy escépticamente, ¿verdad? Pero lo pone en sus escritos. Pues a lo mejor podría corresponder en que el Señor dijo, pues vamos, viene la destrucción, algo que está designado, ¿verdad? Y en esos primeros, en los años 40, 50, 60, 70, pues hubo algunas cosas de las que sucedieron, ¿verdad? Por eso el Señor les dijo, porque le estaba hablando a sus mismos discípulos, no pasará esta generación, y muchas cosas sí se presentaron en esa generación. Pero tenemos las otras dos opciones también. Bueno, no sé si es un poquito complejo como que esos temas, pero la misma, algunos guías que tuvimos, que estudiamos, dice que fijarnos muy estrictamente en los bosquejos y en los tiempos y todo eso no tiene caso porque no lo vamos a ver, más bien es la intención de lo que se nos quiere dejar en enseñanza, como por ejemplo en este caso, estar preparado, ¿no? Bueno, pues no sé si quieran comentar algo más o terminamos. Bueno, vamos a tener la Santa